Muy buenas, bienvenidos un día más. Yo soy Ferran y en esta ocasión vengo a hablaros de productividad, más concretamente mi productividad personal en el trabajo, es decir, cómo me organizo las notas, el trabajo, las tareas que hay que hacer, la información que me dan, todo esto. Quiero traeros un vídeo de cómo funciono yo, por si puede ser de utilidad a alguien más. Creo que puede ser un vídeo muy útil para todos aquellos que no saben o quieren mejorar su productividad, ¿no? Pues tener otro punto de vista sobre cómo funciona, cómo funciona otra gente, etcétera. Bien, como podréis haber visto en el título, la herramienta que voy a utilizar principalmente es Obsidian. Me parece una herramienta bastante completa y a nivel de escritorio me parece fantástica. Luego a nivel de mobile sí que puede ser que se quede un poco corta o tengamos ciertas limitaciones, ya que para tenerlo todo sincronizado es de pago, pero teniendo en cuenta que es para el trabajo, principalmente vamos a trabajar, entiendo que en un ordenador, que es donde nos interesa tenerlo, y a partir de aquí ya, pues, quien lo considere conveniente puede plantearse pagar, o hay otras alternativas, como por ejemplo utilizar herramientas como SyncThing y similares para poder sincronizar carpetas en nuestro smartphone y en un ordenador, un servidor, lo que sea. Tienen esta opción, pueden investigarlo y es bastante interesante. Para empezar, lo principal es descargarse el Obsidian en el escritorio. Para eso vamos a su página principal, la página oficial, obsidian.md. Tenemos el apartado Download. En este caso está detectando que tengo Windows, pero como podéis ver, tenemos aplicación para iOS, Android, Windows, Mac, Linux en diferentes formatos según lo que se tenga, así que genial. Estoy viendo que tiene ARM, así que genial para todos aquellos que tengan un dispositivo ARM, como puede ser, imagino que una Raspberry Pi o algo similar, así que genial. Tenemos también versión para el uso comercial, aunque bueno, imagino que si lo utilizas a nivel personal no debe haber ningún problema, es más que suficiente. Y luego podemos pagar $4 para tener la sincronización que comentaba, ¿no? Tenemos aquí todas las características. O también podemos pagar $8 para tener todo el tema, ¿no? Al igual que Notion, poder publicar algunas páginas a modo de web. Obsidian trabaja con Markdown, así que todo aquel que sepa Markdown o quiera aprender Markdown es una opción interesante para poder publicar de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, lo típico que se ve ahora de landing pages, información así interesante para lanzar productos rápido, puede ser muy interesante. Parece ser que también tienen Early Access y demás. De esto ya sí que la verdad desconozco ya sobre el tema. Bien, dicho esto, hay que instalarlo, ¿no? Lo típico, como se suele hacer en estos vídeos, yo ya lo tengo instalado. Y nada, el siguiente paso sería pues crear lo que se llama una bóveda. Una bóveda será como, por decirlo rápido, una carpeta donde guardarás todos tus documentos, todas tus notas, imágenes, etcétera, lo que quieras tener. Como podemos ver aquí, podemos abrir una carpeta con bóveda, porque una de las formas más interesantes de utilizar Obsidian es, por ejemplo, tener nuestro Dropbox, nuestro Google Drive, OneDrive, etcétera, lo que sea que utilicemos, tenerlo sincronizado con el ordenador, abrir la bóveda en los ordenadores que vamos a utilizarlo y así lo tenemos todo sincronizado entre dispositivos sin tener que pagar. Aunque también es interesante, ¿no? A nivel de si estamos trabajando, tenerlo en la nube sincronizado para evitar pérdidas, ¿no? Si se estropea el ordenador, se pierde, lo roban, lo que sea, las notas seguimos teniéndola, tenemos ahí esa información guardada. Así que para empezar, lo que sería crear una bóveda. Podemos escoger cualquier nombre aquí. Pruebas 1, 2, 3, lo que queramos, podemos poner el nombre que queramos y navegamos hasta donde queremos guardarla. En este caso, por ejemplo, puedo guardarla aquí en documentos, pero por ejemplo, como veis aquí, podríamos guardarla en Drive. No voy a abrirlo para que no se vea nada, pero lo que comentaba, podemos abrirlo y dejar en Google Drive nuestras notas sincronizadas, que es como lo tengo yo personalmente, y así se puede utilizar en este ordenador, se puede utilizar en otro portátil que tengamos, lo que sea, lo tenemos ahí sincronizado y no se pierde. Y en caso de que por lo que sea Obsidian cierra, deciden hacerlo 100% de pago y no queremos pagar, lo que tenemos realmente son archivos Markdown que podemos utilizar realmente donde queramos. Bien, pues escojo esta ruta, por ejemplo, creamos y aquí tendríamos lo que se vería con una bóveda recién creada. Aquí nos está mostrando ya un poco lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos gráficos para ver cómo se conectan las distintas notas que podemos tener.
Aunque esto sinceramente no lo he utilizado mucho, sí que a lo mejor lo que puede ser más interesante es el tema de enlazar a otra nota, pero bueno, no es algo que yo utilice especialmente. Una vez que tenemos ya la herramienta instalada, que esto debería ser facilísimo, ¿cuál sería la forma de trabajar con ella? ¿Cómo sería una forma óptima de trabajar con ella? Pues bien, imagino que la mayoría de gente tendrá varios proyectos, ¿no? Un proyecto de un cliente, un proyecto de otro cliente o dentro de la misma empresa pueden haber varios proyectos, ¿no? Una forma muy interesante para organizarlo sería primeramente, crear una carpeta, como comentaba, por cliente, por proyecto, lo que sea, proyecto 1, proyecto 2, lo que sea. Aquí vamos ya añadiendo todas las carpetas que necesitemos. Luego dentro podemos poner más cosas. Aquí dentro, luego, ¿qué es lo que podríamos poner? De una carpeta de documentos, wiki, conocimiento, como quieras llamarle. Aquí dentro irán todas estas notas que son más de conocimiento. Por ejemplo, imagina que estás haciendo un proyecto en Laravel, por poner un ejemplo personal, pues a lo mejor necesitas utilizar librerías nuevas o algún API de terceros que no has utilizado nunca y necesitas saber las instrucciones de cómo funciona, te han dado ciertas tareas, ¿no? Pues toda esa información iría aquí dentro. Aquí crearías una nota. Veis que aquí nos pide escribir, pues por ejemplo, API de terceros. ¿Cómo funciona? Y aquí podríamos escribir, como comentaba, tenemos Markdown, podemos hacer listados, podemos poner títulos o subtítulos. Esto es una sección y dentro aquí ya podríamos escribir más, ¿no? Como estaba comentando, aquí lo tengo cerrado, pero aquí podemos ver que tenemos menciones y todo esto. Destacar, por ejemplo, este de esquema de la nota, en el cual podemos ver todas las secciones. Esto sería una sección, podemos crear otra sección y escribir más. E incluso podemos hacer una captura de pantalla y pegarlo aquí dentro, como podéis ver. El formato sería el de la imagen, como veis, y ya tendríamos aquí dentro la imagen pegada. En este caso no se nota mucho porque es del propio Obsidian dentro, ¿no? Pero bueno. Y también nos copia la imagen aquí para que podamos verla. Tenemos diferentes pestañas también por si queremos tener varios documentos abiertos. Continuando con lo que comentaba, pues aquí tendríamos, por ejemplo, esto, la parte de documentos. Luego tendríamos una nota de tareas, por ejemplo. Y aquí podríamos poner pues todo el tema, ¿no? De lo que nos piden hacer. Inicializar repo, por ejemplo. Subir cambios. Publicar web. SEO. Etcétera, lo que sea. Y aquí pues podemos tener nuestras tareas. Podemos marcarlas. Imagina publicar web. Tenemos una parte en Vercel. Pues podríamos hacer anidación para, según las tareas, puedan tener distintas profundidades y poder ir añadiendo más cosas. Y aquí tendríamos pues las tareas de este proyecto en concreto. A mí me gusta personalmente ponerlo además así, proyecto 1-tareas, aunque esté dentro, porque si veis aquí arriba podemos identificar de qué proyecto son dichas tareas. Luego podemos tener fuera del todo una nota de tareas general y aquí pues ya tener pues, más tareas generales o lo que nos hiciese falta. Luego, imagina que el proyecto es recurrente, es muy largo, se nos acumulan aquí demasiadas tareas o que incluso cada tarea requiere de mucha información. Aquí podemos ver que son cosas bastante simples, pero pueden ser tareas divididas por sprints, cosas así. Pues a lo mejor en vez de tener simplemente una lista así simple, puede ser interesante que tengamos distintas tareas en distintas notas, ¿no? Por ejemplo, tarea 1. Y aquí pues toda la explicación que nos da el project manager, el cliente, lo que sea, pues aquí ya tendríamos toda la especificación. Luego se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, tendríamos otra carpeta de archivado. Todas esas tareas que ya están completadas, que no necesitamos, que ya no vamos a seguir viendo, pero que por si acaso no queremos eliminar, las cogeríamos y las moveríamos a este apartado de archivado. Seguimos teniéndolas para consultar en caso de que sea necesario, pero podríamos decir que en la raíz principal del proyecto tendríamos las tareas más frescas, pueden ser más necesarias, o incluso podríamos tener otro tipo de notas, como pueden ser algún tipo de keys o alguna cosa así que pudiera ser necesario tener a mano, pero que por lo que sea no tenemos en nuestro gestor de contraseñas, que por cierto debería haber gestor de contraseñas. Siguiendo este esquema tenemos KeePass, pero bueno, esto ya será para otro vídeo si os gustan este tipo de vídeos. Bien, todo esto, como podéis ver, va creciendo, pero
podemos ir organizándolo, como he dicho, por proyectos y luego tenerlo todo bien organizadito dentro. Obsidian también nos permite tener enlazados distintas notas. Por ejemplo, luego en esta tarea podríamos hacer referencia a esta otra y podríamos ponerle tarea 2. Esto es una tarea y lo que sea. Pues luego podemos venir aquí. Podemos utilizar tags y luego podemos buscar por ellos. Y como veis aquí podemos enlazar a la tarea que queramos. Aquí hemos perdido, perdonad, el gestor de tareas. Y como veis tenemos aquí esta tarea y demás. Podemos tener aquí nuestro listado general e ir concretamente a la tarea que necesitemos. De esta forma tenemos un listado con una perspectiva general de lo que vamos a hacer y luego ya pues tenemos las tareas más en concreto dentro. Por ejemplo, si necesitamos hacer una parte visual, cómo se tendría que hacer, lo podemos anotar. La parte de la lógica, la parte del HTML, lo que sea, pues podemos tenerlo bien organizado de forma que todo sea mucho más cómodo luego de ver. Luego, como veis en el gráfico que comentaba antes, ¿no? Pues tendríamos esta unión que comentaba, ¿no? De proyecto 1 tareas a tarea 2. ¿Ves? ¿No? ¿Qué uniones puedes tener entre diferentes notas? Y luego, como comentaba, esto simplemente es un Markdown que podemos, si no nos gusta, podemos simplemente pues utilizarlo como otro tipo de archivo, ¿no? Más, por ejemplo, con el Visual Studio Code, que nos permite editar y ver a la vez cómo cambian los archivos Markdown. Y bien, esto no quedaría aquí, luego ya cada quien puede explorar. Hay una serie de plugins que permiten ampliar la funcionalidad. Por ejemplo, vamos a ver. Bien, como comentaba, podemos personalizar apariencia, todo esto. Tenemos plantillas. Y lo que yo quería comentar es que tenemos complementos. Hay complementos de la comunidad que podemos activar y podemos buscar. Por ejemplo, Scalidraw, puede ser que le suene a más de uno. Hay calendarios. Uno que me parece bastante interesante para el tema de tareas, para quien le guste, es que podemos tener también Kanban para todo el tema de organizar las tareas en distintas columnas. Puede ser bastante interesante para algunas personas. Hay también plugins de tareas, aunque bueno, yo creo que con lo que he comentado es más que suficiente. Pero bueno, si alguien quiere tener todo tema de recordatorios, fechas de vencimiento, puede ser bastante interesante. Esto la verdad es que lo puede crear quien quiera. Hay una comunidad que se encarga de mantener esto y como veis hay un montón de plugins para todo aquel que necesite ampliar la funcionalidad, que quiera funcionalidad concreta. Pues como puede ver, tiene aquí un montón. Por ejemplo, ChatGPT Copilot también puede ser interesante para quien necesite ayuda de inteligencia artificial para las notas. Y la verdad es que hay un montón para aburrir. Por mi parte nada más, este sería un poco el sistema que quería presentaros. Así es como estoy yo trabajando los distintos proyectos para tener todo organizado. Cuando pase mucho tiempo o hay que rescatar cierto proyecto, hacerle mantenimiento, tener toda la documentación centralizada en un sitio para poder ver qué es lo que había, cómo funcionaban las cosas, para no perder nada. En cierta tarea que se realizó en X momento, ver qué es lo que se realizó, qué es lo que no, qué notas habías tomado, a lo mejor información de ciertas variables, algunas llaves, API keys, cosas así. Se puede también almacenar aquí, si la nube o donde se suba está securizado y hay suficiente seguridad, aunque lo recomendable sería, como ya he comentado, utilizar un gestor de contraseñas para todo esto, como puede ser KeePass. Así que nada más por mi parte, simplemente animaros a que lo probéis, que veáis qué tal os sirve para vuestra productividad y nos vemos en un próximo vídeo.